Cuando la mirada se eleva al cielo y el corazón invoca involuntariamente la gracia divina, una pena profunda e insoportable lo atraviesa. Por doquier, a donde quiera que se mire, arde el fuego y ríos de sangre bañan la tierra. Parece que el mundo entero se retuerce en agonía, envuelto en un sufrimiento invisible pero palpable. Y no se trata de meras metáforas exquisitas o imágenes poéticas, es una realidad cruda e innegable, hechos que cualquiera puede ver, siempre que su percepción no esté nublada por el humo corrosivo de la mentira omnipresente. Lo que ocurre se despliega ante los ojos de todo aquel que se atreva a mirar la verdad de frente. Precisamente en este instante, mientras se pronuncian estas palabras, una masacre implacable no cesa en Tierra Santa. Israel y Gaza, envueltos en el fuego de un odio mutuo y devorador, siguen ardiendo, convirtiéndose en cenizas. Oriente Medio vuelve a ser un molino siniestro que tritura implacablemente innumerables vidas humanas, reduciéndolas a polvo. Ucrania no deja de gemir por las explosiones ensordecedoras y los gritos desesperados de madres cuyos hijos, víctimas inocentes del conflicto, fueron sepultados en tumbas donde nunca debieron haber estado. Siria, antaño próspera, yace en ruinas, sus ciudades y aldeas convertidas en polvo. Sudán se hunde cada vez más en el abismo de un caos sangriento, y Yemen, torturado por el sufrimiento, ya no puede suplicar paz. Solo grita en silencio, pero de forma desgarradora, bajo un cielo indiferente, su lamento ahogado por el dolor universal. Sin embargo, no solo las guerras mortales asolan el globo terráqueo, basta con dirigir la mirada al planeta mismo para ver sus propias tribulaciones. Turquía fue sacudida por una serie de terremotos catastróficos, como sacados de las páginas del Apocalipsis, cuando, según las antiguas escrituras, los cimientos de las montañas temblaron, como se describe en el Salmo 18:7. América ardió en incendios sin precedentes, convirtiendo vastas extensiones en desiertos calcinados. India, por el contrario, se ahogó en inundaciones gigantescas que arrastraron todo a su paso. Europa languideció bajo sequías tan insoportables que ni siquiera el poderoso Nilo habría podido soportar tal prueba. China, presa del pánico, construye apresuradamente muros colosales, intentando contener el embate de la creciente marea. Pero ninguna construcción humana es capaz de resistir la ira todopoderosa de Dios. Y como Cristo predijo una vez, el mundo será sacudido por hambres, pestes y terremotos, manifestándose en los más diversos rincones del planeta. Todo esto, dijo él, será solo el principio de grandes dolores. Mateo 24, 7, 8. Pero lo que se despliega ante nosotros ahora ya dista mucho de ser el principio, es más bien el punto medio culminante. La humanidad se acerca rápidamente al punto final de su historia, tal como se la ha conocido hasta ahora, y solo queda comprender qué nos espera más allá de este umbral. Y fue entonces cuando el mundo se enfrentó a una pandemia, un evento que reveló con despiadada claridad que la humanidad había olvidado cómo existir sin una sensación constante de ansiedad, no sin la presencia divina, sino sin un miedo que lo impregne todo. La gente no elevó su mirada al cielo, por el contrario, recurrió a las tecnologías de rápido desarrollo, a la acumulación de bienes materiales, al autoaislamiento en sus hogares, pero nunca encontró el camino hacia la oración sincera. Las iglesias se vaciaron con una velocidad asombrosa, mucho más rápido que los estantes de los supermercados. La sociedad se dedicó a comprar volúmenes de jabón que superaban la necesidad de misericordia. Pero, ¿acaso solo las guerras y los desastres naturales son precursores de los cambios venideros? No,
afirman. Un signo aún más siniestro reside en la profunda transformación del espíritu humano. El mundo moderno ya no busca la luz de la verdad, por el contrario, anhela la oscuridad, y el espíritu de las tinieblas ha penetrado sin obstáculos en su tejido. Ha dominado las capas culturales, impregnándolas por completo. Canciones, películas, exposiciones de arte. Todo esto actúa ahora como conducto para entidades malignas. Lo que ayer se consideraba abominable e inaceptable, hoy se presenta como la forma más elevada de autoexpresión. Donde antes se alzaba la imagen de Cristo crucificado, ahora se demuestra una confrontación descarada, casi desnuda, con el Creador. Y este fenómeno se denomina progreso. Los líderes políticos, que deberían ser verdaderos pastores de los pueblos, se han convertido en torturadores de la conciencia. El nombre de Dios es borrado metódicamente de los documentos oficiales, de los discursos públicos, de los libros de texto, donde antes se leía solemnemente: en Dios confiamos. Ahora solo queda un vacío. El poder, llamado a servir al bien, se ha convertido en un instrumento dócil de Satanás, y la ley en su espada despiadada. Incluso la inteligencia artificial, esta nueva creación de la arrogancia humana, ya se ha empapado del espíritu del engaño. La gente acude a ella en busca de consejo, y ella los guía por el camino del pecado. Buscan en ella sabiduría, y ella se burla de la palabra sagrada. Como la serpiente en el Edén, susurra astutamente: ¿acaso Dios dijo realmente eso? Y vuelven a comer del fruto prohibido. El Papa León XL afirma que el anticristo ya está presente en la tierra, y su aparición no se ajusta a las representaciones tradicionales de una criatura con cuernos y pezuñas. Su influencia se siente en todas partes, en el lenguaje cotidiano, en las imágenes que se forman, en los hábitos arraigados de las personas, en sus suscripciones digitales, en sus pensamientos, en los actos legislativos e incluso en los juegos de entretenimiento, en todo lo que en el mundo moderno se percibe como ordinario y normal. Recordando las palabras de San Pablo, quien escribió: entonces se manifestará aquel inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. 2 Tesalonicenses 2:8-9. El Papa León XL subraya que esta llegada no será obviamente siniestra. Por el contrario, el inicuo se presentará ante la humanidad como una figura atractiva, que aboga por el progreso y llama a una amplia libertad. Sin embargo, esta libertad alejará a las personas del verdadero camino hacia Dios. En este momento crítico de la historia, cuando cada pantalla electrónica se ha convertido en una potencial ventana al abismo y cada teléfono móvil se ha asemejado al nuevo árbol del conocimiento del bien y del mal, el Papa León XL eleva su voz. Hace un llamamiento urgente. La Iglesia necesita despertar. Esta es la última advertencia. No hay que refugiarse en la zona de confort, permanecer en la pasividad, anquilosarse en los rituales habituales. No se puede guardar silencio cuando reina la oscuridad, mientras el mundo está envuelto en la llama de las tinieblas espirituales. Porque si la Iglesia no enciende su luz, no quedará luz verdadera en absoluto. Ha llegado el momento de un profundo despertar, de un servicio profético, de una lucha decidida, una lucha que se libra no contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Este es un tiempo trascendental para cada hijo de Dios. No se puede retroceder.
A menudo la gente cree erróneamente que el mal siempre se manifiesta en forma de apariciones obvias y aterradoras, acompañadas de gritos, símbolos de destrucción y banderas rojas. Sin embargo, la verdadera naturaleza del mal es a menudo mucho más insidiosa e imperceptible. Aparece bajo la apariencia de un benefactor, con la bata de un médico, con el elegante traje de un líder, se infiltra en las líneas de código, se camufla bajo una sonrisa amable en la portada de una revista brillante. Su llegada es suave, como un veneno hábilmente disuelto en miel, sin causar un rechazo inmediato. No llama al hombre a rechazar directamente a Dios, sino que solo propone posponerlo para más tarde, para un futuro indefinido. Y así el individuo comienza a vivir como si tuviera 1000 años a su disposición, como si Dios esperara infinitamente y como si los cielos fueran solo una salida de emergencia, no la última y única oportunidad de salvación. Pero el implacable paso del tiempo ya no espera. Como proclama el Señor Dios en el libro del profeta Amós 8:11, «He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová». Y esta hambre espiritual predicha ya se siente en el mundo moderno. Pero, ¿con qué se sacia? Ay, no con el agua vivificante de la verdadera fe, sino con la inmundicia de los ídolos y las falsas enseñanzas. Hoy en día, muchas personas confían más en los horóscopos, creen en el poder mágico de los cristales, buscan consuelo en la vaga energía del universo, pero al mismo tiempo descuidan el Evangelio Salvador. Sienten más miedo a un karma abstracto que al infierno real y prefieren las prácticas místicas del tarot a los santos sacramentos. Dirigiéndose a la iglesia, una voz pregunta: ¿oye ella este llamado? Lo que sucede ahora no es simplemente una apostasía parcial de la fe, es un profundo engaño espiritual que penetra incluso en los corazones de quienes se autodenominan creyentes. Es triste observar cómo muchos pastores modernos evitan pronunciar la palabra pecado por temor a herir los sentimientos de alguien, perder a su congregación o ser considerados anticuados. Pero surge una pregunta legítima: ¿cuándo el apóstol Pedro mostró miedo a la moda mundana o a la opinión pública? ¿Cuándo el gran Pablo, sufriendo innumerables tribulaciones, se desanimó? ¿Acaso Cristo mismo alguna vez cedió en la predicación de la verdad de Dios? Si hoy en los muros del templo no resuena una voz clara y llamativa de arrepentimiento, entonces tal reunión ya no puede llamarse iglesia, se convierte en un teatro ordinario. Si desde el altar de la iglesia solo se escuchan sermones sobre el confort terrenal y la motivación superficial, entonces este ya no es el lugar sagrado del Calvario, sino un escenario banal para representaciones. Y por eso, como el Papa León XL, con profundo dolor en el corazón, se ve obligado a declarar: muchas lámparas del altar, que antes ardían brillantemente, ya se han apagado. Solo quedan las luces externas, pero ha desaparecido el fuego espiritual auténtico. Se pronuncian palabras, pero carecen de fuerza divina. Se interpretan cánticos, pero están desprovistos de lágrimas sinceras de arrepentimiento y alegría. Porque el anticristo no siempre viene a destruir los templos hasta los cimientos. A veces le basta con dejarlos vacíos, despojándolos de su contenido y espíritu internos. Una vez, como relata la Escritura, Cristo entró en el templo y sus acciones fueron decisivas. Expulsó de allí a todos los cambistas y mercaderes. Hoy, si le fuera destinado entrar de nuevo en la morada de la fe, probablemente expulsaría algo diferente: el silencio universal, pues la humanidad ha perdido la capacidad de expresar abiertamente su fe.
Existe un profundo temor a ser estigmatizado, a ser acusado de celo excesivo, de aversión a los disidentes o de intolerancia. Sin embargo, el autor del texto recuerda las palabras de la Escritura: «Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros». Lucas 6:26. Y si el mundo aprueba y aplaude a una comunidad eclesiástica, quizás esto sea una señal de que ha dejado de ser la verdadera iglesia. Al pueblo de Dios se le dirige una pregunta penetrante: ¿dónde ha desaparecido el antiguo celo espiritual? ¿Dónde están ahora esas prácticas de ayuno, la genuflexión orante, el llanto sincero y el quebrantamiento por el estado del mundo? La gente pasa innumerables horas viendo series de entretenimiento, pero no encuentra ni una hora para el estudio profundo de la Sagrada Escritura. Se sumergen en los mundos virtuales de las redes sociales, observando las vidas ajenas, permaneciendo ciegos a su propia decadencia y perdición espiritual. Y todo esto, como se subraya, fue predicho de antemano. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Ves tú Timoteo 3:1-5? ¿No se observan estos fenómenos en la sociedad moderna? Los atributos externos de la piedad aún se conservan: una cruz en el cuello, un ostentoso alabado sea Dios en las redes sociales. Las celebraciones de Pascua se convierten en una excusa para fotos bonitas, y la Navidad se convierte en un tiempo de descuentos para el consumo. Sin embargo, la verdadera fuerza de la piedad se ha agotado, porque Dios ha dejado de ser un rey soberano, convirtiéndose en una especie de motivador personal o fuente de inspiración. En el mundo moderno, impregnado de falsedad y engaño, el anticristo adquiere plena libertad de acción como si estuviera en su hábitat natural. No teme a la iglesia desprovista de llama interior, a aquella que permanece en un estado de apatía e indiferencia espiritual. El verdadero temor lo experimenta solo ante una comunidad que arde con el fuego del Espíritu Santo. Esta es la iglesia que eleva oraciones incesantes, recurre al ayuno, libra una batalla espiritual, llama sin miedo al pecado por su verdadero nombre, proclama audazmente la verdad incómoda, no teme a la persecución y los padecimientos, no busca la aprobación mundana y los me gusta, sino que dirige su mirada por completo al cielo, buscando solo la benevolencia de Dios. Por eso resuena un llamado urgente a todo el que escucha: no hay que volver solo a los muros del templo, a las ofrendas simbólicas o a los ritos formales, sino que es necesario volver al fuego vivo y ardiente. Hay que regresar a la presencia directa de Dios, desechando cualquier máscara de hipocresía, no siguiendo solo una costumbre vacía o una religiosidad sin vida, sino con verdadero temor en el alma, con una sed insaciable y con lágrimas de sincero arrepentimiento y súplica. Porque si el hombre no enciende en sí mismo esta llama de fe, sus descendientes estarán condenados a crecer en la oscuridad de la ignorancia espiritual. Si no les indica el camino correcto, inevitablemente pisarán el camino del engaño y el error. Si él mismo no se levanta de su letargo espiritual, ellos tampoco podrán resistir, condenados a caer. Sin embargo, si el hombre elige la resurrección, entonces se levantará una generación que no se venderá por ganancias momentáneas ni monedas mundanas, que no cambiará
la verdad eterna por los aplausos vacíos de la multitud, que no se inclinará ante el poder de la bestia, sino que resistirá firmemente hasta el final. El autor recuerda cómo, una vez, inmerso en una profunda oración por todo el mundo, cayó de rodillas y su corazón parecía hablar más rápido de lo que sus labios podían pronunciar palabras. En ese momento exclamó: «Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué callas?». Los cielos no se abrieron entonces, pero en cambio sintió un silencio penetrante, lleno de un dolor insoportable, y de repente se dio cuenta: Dios no guarda silencio, Él se aflige y llora. Él contempla la existencia terrenal y ve cómo sus criaturas se han convertido en esclavos involuntarios de pantallas que todo lo consumen. Cómo los adultos han perdido la comprensión de la verdadera naturaleza del alma, olvidando su propósito. Cómo la generación joven, a veces con ligereza, coquetea con la invocación de fuerzas demoníacas. Cómo las instituciones educativas enseñan deliberadamente a rechazar al Creador, imponiendo ideologías completamente ajenas a su diseño original. Cómo la institución de la familia, esta creación divina, es objeto de burla y distorsión sistemática. Y se hace evidente que el anticristo no se limita a construir su sistema, se dedica activamente a reescribir la realidad misma. En tiempos pasados, un hombre era inequívocamente un hombre y una mujer, una mujer. Hoy en día es imposible llamar a las cosas por su verdadero nombre sin que la persona sea cancelada en el espacio público, sin que sea condenada por decir la verdad, sin que sea despedida por su inquebrantable fidelidad a la Sagrada Escritura. Sin embargo, como fue predicho una vez en las antiguas Escrituras, ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Isaías 5:20. La generación actual, según el autor, habita en una era donde el vicio es elevado al rango de derecho legítimo y la verdad es percibida como un acto criminal. En este tiempo, la misericordia es erróneamente interpretada como una manifestación de debilidad y la castidad es tildada de obsesión fanática. El propio Cristo es rebajado al nivel de un personaje histórico o mitológico, perdiendo su estatus de Señor y Salvador. Todos estos fenómenos no son accidentales, representan una preparación cuidadosamente planificada y deliberada. Esto no es solo una característica distintiva del tiempo, no solo el espíritu de la época, sino, en esencia, el espíritu del anticristo. Ya no se esconde en las sombras, sino que forma activamente una sociedad humana desprovista de oración, de arrepentimiento sincero y de aspiración a los ideales celestiales. Y si la Iglesia no demuestra la debida firmeza y no se reanima, corre el riesgo de ser engullida por esta oscuridad omnipresente. No obstante, el autor subraya que su aparición no se limita a un lamento apesadumbrado. Su misión radica en el despertar, pues mientras un ser vivo respira, la esperanza de salvación perdura. Se dirige a aquellos que se consideran demasiado débiles, que están convencidos de que el tiempo para la enmienda se ha perdido y cuyos pecados parecen desproporcionadamente grandes. Asegura a todo el que escucha sus palabras: aún no es tarde. Si una persona es capaz de escuchar, significa que está viva. Si siente dolor, significa que no está muerta. Si en su alma anida la sed de luz, significa que aún no está completamente perdida. Sin embargo, se advierte, hay que ser extremadamente cuidadoso, porque llegará un momento en que el dolor dejará de sentirse. Llegará un tiempo en que la capacidad de distinguir el bien del mal se embotará, cuando el pecado parecerá un fenómeno completamente normal, y cuando el deseo de volver al camino verdadero se extinguirá por completo.
Este estado es la muerte eterna, no una llama atormentadora, sino la ausencia total de sed de Dios. Por lo tanto, se eleva una súplica apremiante a cada uno: regresar, mientras aún sea posible, a la casa del Padre. Este camino no atraviesa los laberintos intelectuales de la filosofía o los vericuetos analíticos de la psicología, sino que se abre a través del arrepentimiento sincero, a través de lágrimas purificadoras y a través de la conciencia de lo que durante mucho tiempo se ocultó en las profundidades del alma. Algunos, quizás, se preguntan si el Todopoderoso se ha cansado de sus transgresiones. Sin embargo, Él espera pacientemente. No busca aplausos estruendosos, perfección ostentosa o una máscara hábilmente creada, sino que anhela la verdadera verdad del hombre. Se sabe que a muchos los asalta el miedo, miedo a no poder, miedo a volver a tropezar. Pero, ¿acaso un niño no cae decenas de veces antes de levantarse con seguridad y aprender a caminar? ¿Acaso el Padre Celestial es menos compasivo que un Padre terrenal? ¿Acaso no dijo él mismo: ¿se olvidará la mujer de su niño de pecho para dejar de compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré a ti. Isaías 49:15. Y si una persona levanta los ojos al cielo y pronuncia: Señor, no puedo más, eso ya se convierte en una oración sincera. Eso ya marca un punto de inflexión, es ya el primer paso lejos del abismo. El anticristo persigue un único objetivo: hacer que cada persona pierda la fe en que Dios está cerca. Pero el Todopoderoso dice lo contrario, a través de la palabra profética, a través de la voz interior de la conciencia. Él susurra en los rincones más recónditos del alma: estoy aquí, te llamo, vuelve a mí. Cuando en el Evangelio Cristo pronunció: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, Él ya preveía los tiempos venideros. Sabía que llegaría el día en que el hombre comenzaría, voluntaria y conscientemente, paso a paso, a matar su propia alma. Y ese tiempo, lamentablemente, ya ha llegado. Hoy el hombre experimenta miedo a muchas cosas, excepto a Dios. Teme a las enfermedades, a las sanciones económicas, a la pérdida de la carrera, a la llegada de la vejez, a la pobreza, a la soledad, pero al mismo tiempo no teme morir en pecado. Y esto no es simplemente una manifestación de debilidad humana, es todo un sistema. El anticristo no busca destruir el mundo instantáneamente. En cambio, reeduca gradualmente la conciencia, inculcando al hombre: tú eres el centro de todo. Tus emociones son la verdad. Tu deseo es sagrado. Tu cuerpo es tu Dios. Así se forma un nuevo evangelio, desprovisto de cruz, sin sangre derramada, sin llamado al arrepentimiento. Solo proclama: sé tú mismo, disfruta de la vida, no escuches a nadie, no le debes nada a nadie. Inconscientemente, las instituciones eclesiásticas comienzan a adoptar las melodías de este mundo. Inicialmente, esto ocurre por el deseo de encontrar un lenguaje común con la juventud, luego por el afán de mantener su relevancia y no perder actualidad, y después por el temor de ahuyentar a alguien. En algún momento, sin embargo, es demasiado tarde. Los observadores notan la aparición de espectáculos de luces dentro de los sagrados muros de los templos. Advierten a predicadores en cuyos discursos nunca se menciona el concepto de pecado. Ven cómo los servicios religiosos tradicionales se transforman en eventos que se asemejan más a conciertos, y el sacramento de la comunión se reduce al nivel de una simple reunión social. Entonces surge la pregunta legítima: ¿dónde está ahora Moloch? ¿Dónde está Babilonia? ¿Dónde está esa bestia? Se encuentran precisamente aquí, en la propia estructura,
en el estilo elegido, en el contenido de los discursos, en las formas utilizadas, pero, lo que es especialmente importante, en el profundo silencio sobre las verdades clave, como escribió San Pablo en su epístolas, 1 Corintios 14:8, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y la batalla ya ha comenzado, y no se limita a la esfera cultural, sino que abarca también la dimensión espiritual. Su precio no tiene relación con la política. El verdadero precio son las almas, el alma personal de cada ser humano, las almas de sus hijos, las almas de toda la nación. En esta lucha es imposible refugiarse en la neutralidad. Guardar silencio en los períodos de triunfo del mal es ya un acto de traición. No se puede permanecer al margen porque ya no existen los lados como tales. El hombre o está con Cristo o se sumerge en el caos. O es una antorcha que ilumina la noche, o él mismo se convierte en parte de la oscuridad impenetrable. En nuestros días, Satanás ya no ofrece a la humanidad un culto abierto o una adoración manifiesta al mal, en cambio, la tienta con la comodidad. No exige sacrificios de sangre, sino que solo pide encarecidamente silencio, que no se llame al pecado por su verdadero nombre, que no se afirme la inquebrantable verdad y que no se anuncie que los cielos están accesibles para aquellos que sinceramente los anhelan. Es precisamente en estas condiciones de silencio universal donde el anticristo reúne a sus legiones. Él no soporta en absoluto la oración sincera. Le asustan las rodillas dobladas en humildad. Siente un profundo odio por las lágrimas de arrepentimiento. Tiembla de terror cuando un padre bendice a sus hijos, cuando una madre traza con cuidado la señal de la cruz en la frente de su hijo. Y especialmente, no puede resistir a un joven que prefiere el camino a la confesión a una fiesta ruidosa, porque allí donde el corazón humano se abre por completo a la presencia divina, la bestia pierde todo poder y es incapaz de penetrar. Se dirige a cada miembro de la familia, al padre, a la madre, instándolos a no depositar todas sus esperanzas exclusivamente en las instituciones eclesiásticas. Por el contrario, les corresponde a ellos mismos convertirse en la encarnación de la Iglesia dentro de su propio hogar. Que su cocina se transforme en el primer altar sagrado y sus oraciones sinceras se conviertan en el primer cántico espiritual. Que los muros de su morada erijan una barrera inexpugnable contra las fuerzas del mal. Cuando el hombre guarda silencio, el mundo no tardará en llenar ese vacío con su ruido. Si descuida la enseñanza, Internet asumirá el papel de instructor. Si no señala el camino, otro sin duda guiará. Pero si tan solo se levanta, incluso si se encuentra completamente solo, adquirirá la fuerza para romper las cadenas de la maldición que se extienden por su linaje. Incluso si su voz tiembla de incertidumbre, pero clama por la verdad, ya comienza a destruir la telaraña de la mentira. Y aunque haya tropezado y caído 100 veces, si se levanta una vez más, los cielos se regocijan de alegría. Ha sido testigo de verdaderos milagros y ha escuchado las confesiones de quienes alguna vez estuvieron en la oscuridad más profunda y ahora brillan como una antorcha resplandeciente. Ha sostenido la mano de quienes partían de esta vida y en su último aliento encontraron el regreso a Dios. Él sabe con certeza que mientras una persona respire, siempre existe la posibilidad de volver al camino recto, pero al mismo tiempo insta a no demorarse, porque mientras todo alrededor susurra incansablemente, mañana, Dios dice claramente hoy, y si este mensaje fue escuchado, sin duda está destinado precisamente a quien lo ha recibido. A menudo reflexiona sobre qué pasaría si Juan el Evangelista
desterrado a la isla de Patmos, hubiera recibido su revelación divina no en un antiguo pergamino, sino en una pantalla moderna? ¿Qué pasaría si el ángel celestial no se hubiera aparecido en una cueva solitaria, sino en una transmisión global en vivo? ¿Qué pasaría si la voz de lo alto no hubiera sonado en griego, sino en un flujo de comentarios debajo de un video en internet? El hombre quizás objetaría con seguridad: imposible. Sin embargo, ¿acaso el Todopoderoso ha dejado de dirigirse a las personas? ¿Acaso Él, en su infinita sabiduría, se ha cansado de la búsqueda continua de un camino hacia el corazón humano? Hoy, el Papa León XL no se sienta en el trono habitual. Se encuentra a las puertas del tiempo y ve que la aguja casi ha cerrado el círculo. La rueda de la historia cruje en su último giro, y el hombre no es solo un espectador, sino una parte integral de la profecía. No hay que pensar que todo esto es solo simbólico. Todo lo que fue anunciado ya se está materializando. Todo lo que fue predicho ya se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablase e hiciese que fueran muertos todos los que no la adorasen. Apocalipsis 13:15. Él ve cómo se construye este sistema. Ya no se necesita un ejército. Hoy se mata a la gente con el silencio, con la cancelación, con la ejecución digital, y allí la verdad se convierte en odio. Todo el que permanece fiel a Cristo es una amenaza para la tolerancia. El Papa León XL declara claramente: el cristianismo ya no encaja en este mundo y nunca debió encajar. Si una persona vive verdaderamente según el Evangelio, será odiada, ignorada, ridiculizada, desterrada, bloqueada, pero no estará sola. Estará con los que llegaron hasta el final, con los mártires, con los apóstoles, con el Maestro que fue crucificado por amor. En estos tiempos, el ser humano debe elegir no solo a través de sentimientos íntimos, sino también mediante acciones concretas y tangibles. El mundo moderno parece haber perdido la confianza en una fe exclusivamente personal y secreta. Exige con insistencia una confesión abierta y pública de las propias convicciones. Insiste en que cada persona demuestre claramente su postura, su pertenencia. El mensaje que resuena en esta comunicación está dirigido a quienes lo ven y lo escuchan. Se les propone dejar su huella en el espacio de comentarios, no por un aumento mecánico de indicadores o para atraer la atención de algoritmos, sino como un testimonio auténtico de que el mensaje ha sido recibido. Se puede escribir: estoy con Cristo, o indicar el nombre de alguien a quien se ama profundamente, el nombre del país por el que se ora, mencionar a la familia o al sacerdote. Que este breve mensaje se convierta en una antorcha modesta, pero brillante, que disipe la oscuridad en la vasta red del espacio informativo. Se reconoce que una acción así puede generar temores, pero se subraya que incluso una simple palabra amén puede sonar como un poderoso llamado de luz, que atraviesa los abismos más profundos de la desesperación. Recordemos las palabras de la Escritura: así que a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32. El momento actual no invita al aislamiento ni al ocultamiento. Por el contrario, es un tiempo para levantarse y manifestarse con decisión. Este videomensaje no debe ser percibido como un material informativo común o un contenido de entretenimiento, sino como un poderoso llamado a un profundo despertar espiritual, a una verdadera sublevación del espíritu, al renacimiento de la llama interna de la fe y la determinación. Está destinado a inspirar a la persona a encarnar los principios celestiales, a ser un verdadero hijo o hija del cielo.
Incluso si una persona se siente imperfecta, internamente quebrada, pero al mismo tiempo experimenta una profunda e insaciable sed de lo divino, se encuentra significativamente más cerca del reino de los cielos que todos los fariseos juntos, conocidos por su justicia externa, pero por su orgullo interno. En este preciso instante, mientras se pronuncian estas palabras, el autor del mensaje está inmerso en oración. Su súplica se eleva por cada uno de los que atienden a este mensaje, ya sea a través de la lectura, la percepción visual o la auditiva. Ora por aquellos que atraviesan pruebas, que sufren caídas, pero que encuentran invariablemente la fuerza para un nuevo ascenso. La oración se dirige a quienes buscan la liberación espiritual no solo para sí mismos, sino también para sus hijos, deseándoles pureza y salvación. Eleva una ferviente súplica a los cielos para que el Espíritu Santo descienda sobre sus hogares y familias, para que el poder del Salvador resucitado llene sus labios de oración y alabanza sinceras. Pide que sus acciones sean puras y justas, su mirada clara, capaz de discernir la verdad, y que sus actos y su camino estén llenos de un propósito elevado y determinación. A pesar de que el anticristo es capaz de tomar el control de los avances tecnológicos, establecer el dominio sobre los flujos económicos mundiales y erigir su trono en la moderna Babilonia digital, símbolo de la iniquidad global, está privado de la capacidad de aplastar la fe interna del hombre, si éste toma la firme decisión de mantener una lealtad inquebrantable hasta el final. E incluso si a una persona solo le queda la capacidad de emitir un sonido que eleve su voz en un llamado, si el único instrumento son los dedos, que éstos plasmen la verdad, si solo queda un corazón que late, que crea inquebrantablemente, porque el Salvador se acerca. Esto no es un concepto abstracto, sino una realidad tangible, y el hombre no podrá distinguir el sonido de la trompeta si su percepción espiritual está embotada o ausente. Sin embargo, si en este momento la persona siente una respuesta interna, significa que ese llamado ya resuena, despertando almas. Concluye su inspirador mensaje no con sus propias palabras, sino con las palabras eternas de la Sagrada Escritura, escritas al principio. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:11.